Bienvenidos a Difusión Proactiva. El tema de hoy, talento, pasión y acción. Recordando nuestra infancia, los adultos nos preguntaban ¿qué quieres ser cuando seas grande? Aquella pregunta inquietaba y emocionaba nuestros corazones. Nos ilusionábamos queriendo ser como los héroes invencibles de las historietas que luchaban derrotando al enemigo y el final era feliz. Igualmente, queríamos ser como las personas que admirábamos en el entorno familiar y conocidos. Bomberos, policías, enfermeras, doctores, astronautas, bailarinas, maestros o como mamá y papá. Sin saber cómo ejercían su trabajo, solo nos llamaba la atención su uniforme, el vehículo que tenían, las herramientas e instrumentos que utilizaban, por dar un ejemplo. Todo nos parecía fantástico, fácil, agradable y divertido en la niñez. Con el paso del tiempo, crecimos con la pregunta inocente ¿qué quiero ser cuando sea grande? Trayendo como consecuencia, en algunos casos, las primeras frustraciones al no lograr lo que queríamos ser. En el hoy y en el ahora hay que apartar las imágenes limitantes del pasado que impiden ver el potencial de conocimientos extraordinarios que tenemos y atreverse a ser más auténticos con lo que conocemos, demostrando la herencia creativa que llevamos dentro en las habilidades adquiridas de forma innata o aprendida para llevarlas a la acción con el tiempo. Aquí, en este punto, se debe replantear la pregunta y cambiarla por otras que podrían ser: ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿En quién te quieres convertir en el futuro? ¿Y qué calidad de vida quieres tener cuando seas adulto? Aunque no siempre estos paradigmas son ciertos, ya que no existe el momento exacto para descubrir tu potencial de lo que quieres ser o hacer en la vida. Muchos niños se han convertido en grandes maestros y ejemplos a seguir desde muy corta edad, generando ingresos con su creatividad e inteligencia. Del mismo modo, existen adolescentes que han desarrollado su potencial y se dedican a lo que más les gusta y les apasiona. Asimismo, hay adultos que han logrado descubrir su habilidad en la vejez. Por lo tanto, no hay edad, excusas ni limitaciones para redescubrir tu talento y comenzar tu pasión por lo que amas. Y no decir que se te pasó el tren de las oportunidades para lograr tus sueños. Podemos definir el talento como la fuente de habilidad, destreza, inteligencia, creatividad, capacidad y aptitud que tiene una persona para desarrollar una o varias actividades de manera fácil, efectiva y sin complicaciones, con resultados óptimos que lo destacan en su oficio o profesión. ¿Cómo puedes impulsar tu talento para llevarlo a la acción? De aquí se desprenden muchas pautas que te ayudarán a organizar tus ideas para emprender en una o varias áreas de acción. Abrir tu mente y verte de una forma diferente y positiva, redescubrirte conociéndote a ti mismo y permitiéndote hacer una lista de tus fortalezas guiadas por tus instintos de lo que puedes llegar a realizar con lo aprendido, preguntándonos muchas veces ¿por qué soy bueno en esto? Saliendo de tu zona de confort, observa el mundo que te rodea e investiga conjuntamente con todas las herramientas que posees qué oportunidades tienes de crear algo nuevo, evitando que el miedo te detenga. Si en tu búsqueda encuentras algo que amas, te apasiona y no lo sepas desempeñar bien, ponlo en práctica varias veces. Asimismo, si sobresales en un área específica, practícalo hasta que lo perfecciones. Esto quiere decir que dedicando tiempo y energía, serás un experto en ese campo. La idea es practicar, practicar y practicar. Por otro lado, si te llama la atención ejercer tus habilidades y conocimientos aprendidos en una empresa o industria determinada, analiza la información y beneficios que te ofrecen y tú decides si es lo mejor para ti, tomando en cuenta la ocupación que vas a desempeñar dentro de la misma. Es de mucha utilidad seguir las huellas, oír consejos y recomendaciones de las personas que admiramos, estén en el grupo familiar o en los diferentes medios de investigación que utilizamos en la búsqueda del desarrollo de las ideas.
convirtiéndolos en nuestros mentores que guiarán los pasos de acción en nuestro propósito de vida. Hay que recordar que la decisión final para emprender y tomar acción en un área determinada es individual de cada persona. Como conclusión, podemos decir que tu profesión no es el protagonista principal, ya que esta forma parte de un conjunto de las diversas ocupaciones que puedes desempeñar a lo largo de tu vida. Lo que realices con pasión en tu presente, tómalo como un juego con responsabilidad. Y ahí está el secreto de querer lo que se hace y para quién se hace. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal activando la campana de notificaciones y estés informado del próximo contenido de difusión proactiva.